Hola, SMRV2 vespertino. Bueno, voy a intentar llevar adelante lo que quería que hiciéramos, lo que quería contar ayer, que luego no pudimos, por razones técnicas, obviamente. Luego me contaron los compañeros con los que también tenían problemas con Jitsi y los resolvieron utilizando el mismo Jitsi, la misma ruta de la de la videoconferencia, pero en el navegador. O sea, voy a abrirme el aula virtual para que veamos a ver qué tal, por si hay alguna próxima vez, que yo no lo descarto del todo, porque la situación sigue siendo complicada. Ayer me mandaban un WhatsApp con imágenes del instituto en el que se había reventado una cañería de agua y estaba saliendo el agua ahí a borbotones, en fin, un desastre. Así que yo no sé cómo va a estar el patio para la vuelta. El caso es que entramos aquí, ¿no?, en nuestra plataforma, y a mí lo que me decían es, entra aquí, vale, esta ruta, cópiatela y abres, en vez de a través de los servidores de Educamadrid, directamente en el navegador. Y esto parece que estaba funcionando bastante bien. Bueno, yo ahora voy a hacer un simulacro, aunque no sean horas, a ver qué pasa. Y de momento pasa que no entra. Así que ya veremos a ver. Bueno, en caso de que tengamos dificultades, pues ensayaremos esta fórmula. A ver si de verdad funciona, no funciona, o yo es que no estoy sabiendo. Ahora ha entrado, claro, no tenemos a nadie, pues nada, ¿no? En fin, que este es el mecanismo que intentaremos de forma alternativa. Bueno, dejo aquí el aula virtual y vamos a concentrarnos un poco en el tema de seguridad activa, sistemas operativos y aplicaciones. Bueno, en este tema, yo creo que este tema en el libro Macmillan, pues es el tema 3, es de los primeros temas, es incluso antes del tema de criptografía, lo que quiere decir que vamos a hablar de ciertas cosas que ya tenemos algo conocidas, con lo cual no nos vamos a entretener en eso, sino que lo vamos a mencionar y nada más. No sé si en un vídeo será bueno, prudente hacerlo, porque si se estropea o si tengo que cortarlo, o si se destruye o falla, pierdo mucho tiempo y entonces posiblemente lo haga en dos partes. Esta va a ser la primera parte y vamos a ver hasta dónde podemos llegar aproximadamente en una hora total, que una hora sin interrupciones y sin consumo de tiempo para otras cosas, comentarios, conversaciones, etcétera, pues sería en la realidad una hora y pico. Lo primero, el libro lo ataca desde un punto de vista un poco distinto, como en lugar de como seguridad activa, el libro lo menciona como seguridad lógica, titula seguridad lógica, pero incluye lo que nosotros necesitamos. Lo primero, pues como de costumbre, una especie de introducción sobre el concepto de seguridad lógica. Bueno, frente a la seguridad física, pues la otra pata de la seguridad es la seguridad lógica, que ya sabemos o tenemos una idea muy aproximada de lo que es, en cuanto a que se trata de asegurar nuestra información, nuestros sistemas informáticos, desde el punto de vista
del contenido de la información, de los datos, de las comunicaciones, siempre desde digamos, la parte software. Bueno, ¿cómo podemos definirlo? Pues casi en lugar de definirlo yo y escribirlo, creo que lo que voy a hacer va a ser copiar directamente la definición que da el libro. En el libro encontramos aquí una definición que es la que podemos utilizar. Dice: la seguridad lógica, conjunto de medidas destinadas a la protección de datos y aplicaciones informáticas. Vemos que no hablamos de seguridad física. Y garantizar el acceso a la información por las personas autorizadas. Es decir, además de proteger los datos y proteger las aplicaciones, en cuanto a la integridad, en cuanto a la confidencialidad, también se trata de protegerlo para que solamente accedan las personas que sean autorizadas. Bueno, por un lado, pues para ello, como en otras ocasiones, necesitamos unas políticas de seguridad corporativa. Es decir, la organización, la empresa, tiene que elaborar una serie de normas. Ya sabemos que hablar de una política en una empresa pues es hablar de toda una serie de normas que se tienen que establecer y que tienen que definir, en este caso, las medidas de seguridad y protocolos de actuación a seguir en toda la operativa del sistema. Esto sí, que ya lo voy a poner. Por cierto, he dicho que iba a copiar en el sentido literal. Voy a coger todo el texto y lo voy a incluir en nuestro resumen, que estará colgado, como de costumbre, en el aula virtual. Y lo elimino. Bueno, en cuanto a esas políticas de seguridad corporativa, vamos a poner aquí, si me deja escribir, políticas de seguridad corporativa. Hemos dicho que son conjunto de normas. Ya que es una política, pues conjunto de normas que definen las medidas de seguridad y los protocolos de actuación a seguir en la operativa del sistema. Bueno, y dentro, como políticas de seguridad corporativa, pues hay unas políticas que estarán relacionadas con la propia seguridad informática. Las políticas relacionadas con la seguridad informática. ¿Qué es lo que debe hacer? Pues tener una serie de medidas que sean muy claras. Normas que sean muy claras, que digan qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cómo se debe operar con un sistema informático, que son, pues bueno, las que forman ese marco en el que se tienen que situar y se tienen que comportar todos los usuarios. He puesto aquí políticas relacionadas con la seguridad informática. Bueno, estoy hablando de políticas de seguridad corporativa.
Sí, un poco para... Esto lo debería haber quitado de momento y luego lo ponemos, ¿no? Que en definitiva son políticas que deben ser aplicables para toda la empresa, para todos los departamentos, para todos los usuarios, que son normas generales y luego en cada uno de ellos pues ya se establecerán unas políticas más concretas que estén relacionadas con el ámbito de cada una de las áreas en las que trabaje la organización. Y más en concreto son esas políticas, ahora sí, esas políticas, que es lo que había puesto antes relacionadas con la seguridad informática, que son las que nos interesan. A ver qué son esas, cuáles son esas normas, esas medidas que se pueden adoptar, pues entre ellas mantener, preocuparse de la instalación, del mantenimiento y actualización de equipos. Vamos a poner aquí instalación, mantenimiento y actualización de equipos. Es necesario controlar pues, el acceso a las áreas críticas de la empresa y a los recursos críticos del sistema. Bases de datos que sean críticas. En general, las bases de datos suelen ser críticas, yo diría que todas. Por ejemplo, así que vamos a decir control de acceso a áreas críticas de la organización y recursos críticos del sistema. Hay que definir cómo se debe utilizar los recursos que ofrecen las redes informáticas. Así que vamos a incluir la utilización de recursos de las redes informáticas. Ahora me estoy permitiendo el extenderme más en el texto porque, bueno, pues en este momento es posible. Más medidas sobre el mantenimiento de las redes. Mantenimiento de las redes que tienen que ver con comunicaciones exteriores, internet, o bien las redes internas de la propia organización, de la propia empresa. Y lo voy a escribir bien, mantenimiento, eso es. Normas referentes a la compra de software, a la instalación de software, etc. Así que vamos a decir que también la adquisición de instalación y actualización de software. La privacidad de la información. Privacidad de la información. Más la autenticación de usuarios. Aquí nos vamos acercando a algo más relevante que nos pueda concernir. Y otros como, por ejemplo, la información de errores, accesos al sistema. Información de errores o accesos al sistema. Hay que conocer cuáles son
las posibles deficiencias o las incidencias que se producen cuando se accede al sistema. Y algo crucial también, las contraseñas. Política para las contraseñas. Bueno, esto pues en cuanto a políticas relacionadas con la seguridad informática. Cada una de ellas tendrá sus propias normas y sus propias medidas que establecerá la organización, que serán para toda la empresa, pero incluso pueden ser diferenciadas según las áreas o según los departamentos en los que se puedan, en los que haya que aplicarlos. Estos serían, ya digo, políticas relacionadas con la seguridad informática, pero como medidas o mecanismos en la política de seguridad vamos a ver algunas que son importantes y que algunas de ellas las conocemos también. Así que vamos a ver algunas medidas o mecanismos en las políticas de seguridad. Vamos a ver. Sobre la autenticación de usuarios. Bueno, pues por resumir, pues ya tenemos una noción de lo que significa ahí. De hecho, en la vida cotidiana, en nuestra vida diaria, tenemos ya mucha relación con medidas, políticas, normas que podamos hablar aquí de ellas. Pero necesitamos tenerlas interiorizadas porque las tendremos que aplicar en una organización, una empresa, y además lo vamos a hacer en general desde un punto de vista de administrador, no como usuarios solamente, sino también como administradores del sistema. Así que cada una de esas cosas, como por ejemplo la autenticación de usuarios, que sabemos que evita accesos indebidos a la información, y vamos a ponerlo, evita accesos indebidos a la información y que constan de usuario y contraseña. Ahora ya no nos podemos conformar en lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, sino que además tenemos que pensar en que tenemos que gestionar y que tenemos que administrar esos usuarios, esas contraseñas, para que se cumpla la autenticación y atenernos a esas políticas y conocerlas. Otras son las listas de control de accesos. También algo se ha mencionado en lo que llevamos de curso. Controlan a los usuarios, o bien por roles y por perfiles que tengan acceso y permisos para una serie de cosas, operaciones o recursos, como grupos de usuarios. Así que vamos a decir que controlan usuarios, roles o grupos de usuarios. Más medidas. Una que ya hemos estudiado suficientemente, que es la criptografía, o suficientemente para nosotros. ¿Os acordáis? Que es la transformación de un mensaje comprensible a otro cifrado. Esto en el libro, como es un tema anterior al tema de criptografía, pues menciona o define superficialmente algunas cosas que conocemos con más profundidad. Otros son los certificados digitales. También los conocemos. Documentos acreditados por una autoridad de certificación. Autoridad de certificación. Seguro que se oye mucho el teclado. A lo mejor debería haber quitado el ruido. Bueno, junto con los certificados digitales,
un compañero casi inseparable, que son las firmas digitales. Ya sabemos que son datos en forma electrónica que identifican al firmante. Más medidas importantes que también las hemos mencionado en el curso, que es el cifrado. El cifrado no solamente ya de los mensajes, sino también de la información que tenemos en nuestros sistemas. Es el cifrado de unidades de disco o sistemas de archivos. Es decir, protección de la confidencialidad de la información. Bueno, esto en cuanto a una especie de introducción sobre este concepto de seguridad lógica. Ahora lo que tenemos que ir fijándonos más concretamente o más detalladamente o más directamente hacia los sistemas operativos y aplicaciones. Así que vamos a abrir un punto 2 que sean el que se llame el acceso a sistemas operativos y aplicaciones. Bueno, esta protección, aquí un pequeño error. Esta protección va a ser la siguiente a la protección que tenemos como seguridad física. Aquí se habla de una segunda barrera de protección cuando la primera barrera es la barrera física de acceso. ¿Qué significaría la barrera física de acceso? Pues es la seguridad de nuestro propio equipo, de nuestro propio sistema físico informático. Es decir, primero pensando en nuestro equipo, pues una medida física, que por cierto la podéis encontrar, que habla más de ello, en la presentación que tenéis en el tema en el aula virtual. Siempre dejo una presentación que, aunque hay ocasiones como en esta que se aleja un poco de lo que estamos hablando, pero que es adicional y es complementaria y es muy interesante. La primera barrera física esa sería la de proteger el ordenador para que nadie se lo sustraiga, nadie se lo lleve. Y eso lo hacemos, o lo vais a encontrar, y vais a tener que ser, en cierto modo, responsables de que cada usuario tenga pues la posibilidad de asegurar su equipo a su puesto de trabajo. Eso se hace por medio de candados con un cable de acero, yo creo que es, de forma que ese cable se pueda anclar a algún sitio del que no se pueda desenganchar, y por un extremo y por medio de un candado asegurarlo a una parte trasera o al lateral del ordenador, para que siempre esté anclado en el puesto de trabajo y no se lo pueda llevar nadie. Pero esa es una primera barrera, y una segunda barrera ya son las medidas lógicas que vamos a establecer para asegurar nuestro sistema informático. Así que vamos a decir en principio que es... A ver... que es una barrera de seguridad. Bueno, luego formatearé luego. Barrera de seguridad después de la barrera física
de acceso a nuestros datos. Esa siguiente barrera, pues va a consistir en la creación de usuarios. Vamos a ver en qué consiste, qué tiene que ver con esas medidas o mecanismos de política de seguridad que mencionábamos aquí un poquito más arriba. Aquí. Pues va a ser la creación de usuarios antes de que se accedan a los datos tras el arranque del equipo. Creación de usuario antes de acceder a los datos tras el arranque del equipo. De forma que cada uno de los usuarios pues tenga posibilidad de acceder a la parte que interesa de los datos por medio de una autorización. Es decir, que el usuario tendrá pues unas posibilidades, se le concederán una serie de posibilidades, privilegios o no tan privilegios, para que pueda acceder a una parte de la información que previamente será autorizado para que pueda acceder a ella. Así que vamos a decir que cada usuario accede a una parte de la información mediante autorización. Esto en la realidad, pues llegaréis a un sitio y el usuario llegaréis, incluido vosotros, que también seréis usuarios, aunque miremos desde un punto de vista de administrador, también seremos usuarios. Entonces, cuando tienes que acceder para trabajar a una serie de información, pues tendrás un responsable, habrá unos responsables, o bien por algún mecanismo se hará solicitud de acceder a esa información, identificándose cada uno con el puesto que ocupa, la responsabilidad que ocupa y la necesidad de acceder a esa información. Entonces, una entidad superior con un responsable o un equipo de responsables superiores decidirá si tienes derecho o no tienes derecho y se autorizará o no se autorizará acceder a esa información. Una vez que se autoriza, pues entonces se dará el mecanismo correspondiente de identificación para acceder a la información. Es decir, que se establece, es más rápido entenderlo que decirlo, se establece una combinación de nombre identificativo, que es el usuario, pero ya vamos a ser un poco más rigurosos con la terminología, usuario y contraseña. Pues ya sabéis, la password. También, pues otro más será para el acceso, incluir, si es necesario, una lista de control de acceso. Listas de control de acceso ACL, con sus siglas en inglés, y que gestiona pues las credenciales de acceso a los recursos de red. Gestiona las credenciales de acceso a recursos de red. Y además, en las redes también se crean controles
como barreras lógicas de acceso a información por medio de dispositivos como routers. En redes, dispositivos como routers sirven de barrera lógica mediante asignación restrictiva de direcciones IP. ¿Os acordáis que hablábamos en algún momento, ¿no? Yo creo que en criptografía posiblemente, no me acuerdo, de que se controlan unos accesos, unos ataques de disponibilidad cuando se accedía de forma masiva a algún recurso y que los routers podían controlarlo si se restringían las direcciones IP, por ejemplo. Y en este punto voy a dejar esta primera parte para continuarla por si hay algún problema o tengo alguna dificultad a la hora de preparar el vídeo y que no se destruya más cantidad de trabajo de la cuenta. Así que corto aquí el vídeo y nos vemos en la siguiente parte.